Bueno, hemos estado hablando sobre lo que la Iglesia Católica Romana dijo. O la Iglesia Católica está en lo correcto, o los adventistas del séptimo día están en lo correcto. No puede haber otra elección. Y si ustedes miran a la reunión intrafe de 1999, donde el Papa fue elegido como el líder espiritual del mundo y donde se pidió que ellos se unieran en condenar a los fundamentalistas cristianos que abusan de la libertad de expresión y que sus esfuerzos en convertir a otros incitan al odio y a la violencia, ¿a quién se está dirigiendo principalmente? ¿A quién creen ustedes? Tienen que ser los adventistas del séptimo día, porque ellos son los protestantes consistentes que predican en contra de las doctrinas antibíblicas. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en dos puntos clave. Uno, el Papa Juan Pablo II fue nombrado por consenso como la principal guía espiritual y el supervisor del planeta. Y punto número dos, esos fundamentalistas religiosos que rehúsan de unirse al movimiento global ecuménico tienen que ser silenciados. Bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos los acaban de identificar. Ellos nos han indicado en quién ven el problema. Y George W. Bush dice, la mejor manera de honrar el Papa Juan Pablo II, verdaderamente uno de los grandes hombres, es tomando su enseñanza seriamente. Es de escuchar a sus palabras y de poner sus palabras y enseñanzas en acción aquí en América. Ese es un desafío que tenemos que aceptar, dice él. Así que, ¿los Estados Unidos aceptarán la doctrina papal o van a aceptar la doctrina bíblica? La doctrina papal, él acaba de decirlo. Así que ellos quieren hacer leyes, y esta es otra cosa que el Apocalipsis nos dice. Ellos lo harán. Así que podemos ver un enfrentamiento mundial que está por venir. Ahora, echémosle un vistazo a estas citas interesantes. Cada una de ellas tiene aquí su referencia. Dios obra en muchas maneras, por medio de muchas fes y agencias religiosas. Esta es la razón por la cual se eliminan las doctrinas no esenciales. ¿Ven? Si algo no encaja en el ecumenismo, ¿qué tienen que hacer con este asunto? Tienen que deshacerse de él. ¿Y qué pasa con lo que no encaja en el ecumenismo? El guardar el sábado. Y tiene que desaparecer. Otras medidas se tomarán también en este departamento de las religiones y de la educación sobre el cual el Cristo gobierna, y Él se moverá para restaurar los puntos de referencia antiguos, para eliminar lo que no es esencial y para reorganizar el panorama religioso total en preparación de la restauración de los misterios. Estos misterios, una vez restaurados, unirán a todas las fes. Pregunta. ¿Podemos nosotros aceptar eso, sí o no? La respuesta es no. Ese es un asunto serio. La escritora de la nueva era, Natalie Banks, dice, mirando para abajo de la superficie de los eventos turbulentos exteriores, nos damos cuenta del movimiento de expansión que se mueve hacia la eliminación de esa separación sectaria y a distanciarse del confiar en la doctrina y dogma duros y firmes. Y al mismo tiempo hay una búsqueda más intensa por una comprensión más profunda de las enseñanzas interiores y de su aplicación a los enormes problemas de hoy en día. Pues, ¿qué están esperando? Ellos quieren deshacer de esas doctrinas que separan. ¿Pueden ver cómo el sábado se está convirtiendo en un asunto importante? ¿Cómo nosotros tendremos que representar la verdad y la justicia y a Jesucristo? Y a Jesucristo se lo va a tirar a la trituradora de papel. Ese es un asalto violento total a Jesucristo, atacando a su pueblo. Thomas Ehrenzeller, un director de los World Federalists, Federalistas Mundiales, indica, un número creciente de personas están financiando una reacción en contra de la ola de fanatismo religioso fundamentalista. La dirección correcta que se tiene que tomar es la que conducirá a un nuevo mundo de unidad y a una ley mundial. Una cita después de la otra. Alice A. Bailey dijo lo mismo. El día está amaneciendo en cuando todas las religiones serán consideradas como emanando de una gran fuente espiritual. Ellas aceptarán las mismas verdades, no como conceptos teológicos, pero como esenciales para la vida espiritual, de la hermandad de las relaciones humanas. Bueno, eso parece bello, así como está escrito, pero no es lo que Dios dice. Así que los esfuerzos explícitos de las Naciones Unidas eventualmente darán fruto, y una nueva iglesia de Dios reunida de todas las religiones y grupos espirituales, unida, dará fin a la gran herejía del separatismo. Amor, unidad y el Cristo resucitado serán presentes, y Él nos demostrará la vida perfecta, la gran herejía del separatismo. ¿Qué dice el fuerte pregón? La última advertencia. Salgan y sean separados.
Aquí hay un gran choque, un conflicto. Ahora yo entiendo por qué las Naciones Unidas se han propuesto de venir a hablar a mi denominación y a decir, hay solo una vía, y esta es las Naciones Unidas. Hay solo un cuerpo que lo va a lograr, y esa es las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él a lo mejor dijo todo esto, pero para mí personalmente yo no estoy interesado en esto. Ella dice que las personas iluminadas no tolerarán al autoritarianismo en ninguna iglesia o al totalitarismo en ningún sistema político. Ellos no aceptarán o permitirán al gobernar de ninguna organización de hombres que trata de decirles lo que tienen que creer para ser salvos. ¿Qué ocurre si la Biblia dice, hay solo una vía bajo el cielo y sobre la tierra por la cual uno puede ser salvo, y esa es por medio de Cristo Jesús? Ellos no nos van a permitir decir eso, ¿correcto? Uno ya no puede decir eso. Bueno, eso es ya en contra de la ley, está en contra de las leyes de odio. William Irving Thompson, un miembro de la Nueva Era, indica que la forma de la iglesia en la Nueva Era se quedará la misma. Así que los que van a la iglesia es menos probable que noten que ha habido un cambio en el mensaje. Él dice, la nueva espiritualidad no rechaza los patrones anteriores de las grandes religiones universales. El sacerdote y la iglesia no desaparecerán. No serán forzados a no existir en la nueva era. Ellos vendrán absorbidos en la existencia de la nueva era. ¿No es eso brillante? Dios ha llamado a un movimiento desde el 1844 para mantenerse firme en contra de este movimiento. ¿Y qué crisis vamos a tener que enfrentar? ¿Qué crisis vamos a tener que enfrentar? Tengo la peor invitación para ustedes en el mundo. ¿Cómo les gustaría de unirse a una organización que va a convertirse en la oveja negra del mundo, la más desagradable, la más odiada secta en todo el mundo? Y ellos guardan el sábado en contra de una ley de la Iglesia Católica Romana que se tiene que propagar en todo el mundo. Y vengan ustedes y conviértanse en un miembro de una secta odiada. ¡Qué invitación bella! ¿Quién la va a aceptar? A mí no me parece muy buena. Pero ¿qué ocurre si el otro lado va a ver la ira de Dios? Y Dios ha prometido de proteger a todos los que se aferran a su palabra. ¿No sería ese un escenario interesante? ¿Y quién respondería a una invitación así? Yo les digo quién va a responder. Solo aquellos que realmente creen y confían que Jesús lo va a lograr. Ninguno más. ¿Hay acaso un mensaje mejor de separación que este? Yo no creo. Yo no creo. La preparación de hombres y mujeres de buena voluntad se necesita para introducir nuevos valores para la vida, nuevos estándares de comportamiento, nuevas actitudes. El maestro mundial se preocupará principalmente de los requisitos de un nuevo orden mundial y de la reorganización de la estructura social. Este era un folleto de la organización World Goodwill, Buena Voluntad Mundial, y no es una organización de chiste, fue fundada por todos los grandes líderes del mundo. Robert Mueller escribe, las religiones mayoritarias del mundo tienen que acelerar dramáticamente su movimiento ecuménico y reconocer la unidad de sus objetivos en la diversidad de sus cultos. Las religiones tienen que activamente cooperar para alcanzar una comprensión sin precedentes de los misterios de la vida y de nuestro lugar en el universo. Mi religión, correcto o falso, y mi nación, correcto o falso, son expresiones que tienen que abandonarse para siempre en la era planetaria. Lamento. Para mí es la Biblia y solo la Biblia, o si no, nada. Jesús estaba en lo equivocado, dice Dwal Cool. ¿Y quién es él? Dwal Cool es un demonio que habló a Alice Bailey. Jesús estaba equivocado sobre la división de las ovejas y los cabritos. Se ha pensado que las ovejas irían al cielo y los cabritos irían al infierno, pero es al revés. Acuérdense que esto no es un chiste, de que las Naciones Unidas han dicho de que ellos basan sus escritos sobre ¿quién? Alice Bailey, quien canalizó a Dwal Cool. Esto no es un chiste, esto es un asunto serio. El cabrito en Capricornio es el iniciado y de un cierto ángulo esotérico los cabritos van al cielo porque ellos funcionan en el reino espiritual. Las ovejas se quedan en la tierra hasta que se convierten en cabritos. Eso es pura basura. La entrada en los cielos, declara Dwal Cool, es la entrada en la era de Acuario y Piscis, es decir, las fuerzas cristianas se menguarán rápidamente. Esta es una guerra sobre Jesucristo. Esta no es una guerra sobre cualquier secta o individuo. Nosotros estamos atrapados en el medio de todo esto y tenemos una elección.
La organización World Goodwill dice explícitamente, esta luz radiante, el mensaje de Cristo, no puede tener nada que ver con enseñanzas sombrías de las iglesias que están basadas sobre la muerte, la crucifixión, la agonía, el infierno eterno y la ira de un Dios que se venga. Para construir una nueva civilización basada en la naciente nueva conciencia en la humanidad, las organizaciones de iglesia, si quieren sobrevivir, tendrán que ajustarse a la jerarquía espiritual, es decir, al liderazgo demoníaco de la nueva era. Ese es un problema. La humanidad no será capaz de hacer la transición de la vida puramente terrenal a la vida universal hasta que la paja sea separada del trigo. La candidata demócrata para la nominación de vicepresidente para el año de 1984 y directora ejecutiva de la World Future Society, la Sociedad Mundial Futura, Barbara Marx Hubbard, no escatima palabras, seguro que no lo hace. Ningún tipo de paz mundial puede prevalecer hasta que los miembros egoístas del cuerpo planetario cambien o mueran. Esta es la elección. Ellos tienen que seguramente morir o cambiar. ¿Qué dijo el Papa? Ellos tienen que ser condenados como un hereje, o ellos tienen que sufrir un castigo apropiado. Bueno, preguntemos a sus colaboradores cuál es el castigo. Cambiar o morir, ese es el castigo. Este hecho es tan horrible como el matar una célula que tiene cáncer. Tiene que hacerse por amor al futuro de la totalidad. Bueno, yo no tengo que leer todas estas citas sobre semillas defectuosas y que tienen que ser cortadas. Dual Cool, hablando por medio de Alice A. Bailey, dice, un violento germen e infección de estreptococo ha amenazado la vida de la humanidad. El germen hace sentir su presencia en las áreas infectadas del cuerpo de la humanidad. Otra operación quirúrgica podrá ser necesaria para deshacerse. Él tiene que irse. La muerte no es un desastre, se permitirá mucha destrucción. ¿Creen ustedes que estamos enfrente de otra experiencia como los campos de concentración de Auschwitz? No quiero asustar a nadie, pero esas son simplemente citas. Esos obstáculos serán llevados bajo el cuidado de los grandes seres que los cuidarán hasta que haya salud. Muchas gracias. Prefiero que ustedes se queden donde estén. Yo no quiero su tipo de salud. Esto se puede hacer de manera mucho mejor y mucho más rápida sin el cuerpo físico. ¿Ven cuán astutos es todo esto? Bueno, transportémoslos al otro lado. Ruth Montgomery dice que las almas habrán pasado al mundo de los espíritus para reflexionar sobre sus actitudes. Esas son citas increíbles y son verdaderas. No son chistes, no son chistes. El anterior miembro de la nueva era, Randall Baer, dice que los que rehusan la marca de la bestia serán el blanco para ser exterminados en lo que se llamará eufemísticamente centros de reeducación sobre el amor y el traslado, es decir, campos de muerte disfrazados. Uno tiene que cambiar o morir. Esta cita viene de un hombre que ha ganado el premio Templeton. Acuérdense de que Billy Graham también ganó el premio Templeton. Ahora, esa es una persona destacada, es el presidente del Consejo de Editores de la Enciclopedia Británica, director del Instituto para la Investigación Filosófica en Chicago, presidente del proyecto Paideia y fideicomisario honorario del Instituto Aspen y altamente honrado en los foros más altos de este mundo. Y él dice, el doctor Adler, dicho en palabras simples, Adler argumenta que no vamos a poder obtener la paz mundial hasta que obtengamos la unidad cultural. Pero Adler argumenta que hay solo un obstáculo a esta unidad, el cristianismo. ¿Y cuál tipo de cristianismo? El que se aferra solo a la Biblia y solo a la Biblia. El cristianismo alega tener conocimiento sobrenatural y revelación divina que causa división y no está abierta al debate racional. Y esto no tendría que ser tolerado. Ahora, esas son personas destacadas que están diciendo esas cosas. Así que un cristianismo que está basado absolutamente en la Biblia no puede ser tolerado. ¿Saben qué? Estoy entusiasmado. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque tenemos que estar tan cerca del fin. Y si usted conociera las promesas que Dios tiene guardadas para los que aman, que lo aman, increíble. Y cómo Dios protegerá a su pueblo, así como Él protegió a los israelitas de la antigüedad. ¿Saben estas personas que van a venir plagas? Y que Dios hará una diferencia entre su pueblo y ellos. Él hizo una diferencia entre los egipcios. En ese entonces hubo 10 plagas. Las primeras 3 cayeron sobre todos, pero las últimas 7 cayeron solo sobre los egipcios. ¿Cuántas plagas habrá al final de los tiempos? Vamos a prescindir de las primeras 3. Hay solo 7. ¿No es eso bueno?
Yo les quiero decir algo. Vale la pena seguir a Dios. Ellos pueden decir todo lo que quieren, pero lo dicen en vano. Ellos están hablando lo equivocado. Increíble. Si Dios chasquea sus dedos, ellos desaparecerían. ¡Qué arrogancia! Las iglesias cristianas, escribe Rothschild, en realidad de ilusión, tienen que suprimir todo separatismo. ¿Ven que ese es el problema? Y aprender a cooperar con todas las otras fes, de las cuales sus escrituras son de igual valor y belleza que el Nuevo Testamento. Muy bien, sigamos. El doctor Christopher Hyatt se refiere a los cristianos fundamentalistas como a la sombra que emerge en la sociedad y revela cómo este cambio de guardia tomará lugar y la tierra aún requiere algo de sangre. Estas personas van a tener que ser erradicadas. Yo veo que la nueva era requiere mucha sangre, desbaratamiento, caos y dolor para que ocurra un cambio masivo. El librito de Bailey advierte, no debe de haber angustia sobre el desaparecer del viejo orden mundial. Muy bien. Lo bueno, lo verdadero, lo bello están por venir y la humanidad es la responsable de su venida y no cualquier intervención divina del exterior. ¿Qué enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Que va a haber una intervención divina del exterior. Eso es lo que los Adventistas del Séptimo Día enseñan. ¿Qué enseñan las otras denominaciones? No. Que va a haber un rapto y una conversión total. Eso es una mentira. El protestantismo está hasta mintiendo a su propio pueblo y eso no es lo que la Biblia enseña. Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es bíblico. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, este fue un video que fue transmitido en la televisión nacional por CNN después de los acontecimientos del 11 de septiembre. En una guerra las naciones sufren pérdidas. El riesgo es, en una democracia como los Estados Unidos, es que la Constitución será una de esas pérdidas. Aquí hay algunas de las nuevas reglas. Los que están sospechados de algo pueden estar encarcelados hasta por 7 días sin ser condenados de nada. El periódico Los Angeles Times reportó que esta última semana más de 1,000 personas han sido presas. También el gobierno puede escuchar a hurtadillas cualquier conversación que los presos tienen con sus legales. La Policía Federal anteriormente tenía que tener evidencia y tener un juez que autorizara que ellos escucharan a hurtadillas, pero ya no es así. La sospecha es suficiente para otorgar ese derecho. También los extranjeros pueden ser procesados por tribunales militares especiales. Esos serían secretos y no se les permitirá a reporteros entrar. A los que se defienden, a lo mejor se les dará un legal para defenderlos, a lo mejor no, quién sabe. Los tribunales podrían admitir evidencia que sería injustificada en un tribunal civil, rumores, chismes o lo que sea. El jurado no tendría que dar voto unánime para sentenciar a los acusados a muerte y no hubiera posibilidad de apelación. Tenemos que hacer esto, dice el gobierno, para combatir contra el terror. De todos modos, John Ashcroft, el ministro de Justicia, dice que los terroristas extranjeros no merecen la protección de la Constitución americana. Patrick Leahy, de Vermont, dice, esto envía un mensaje que es aceptable tener juicios secretos y ejecuciones sin la posibilidad de revisión por una magistratura, y esto es ciertamente verdad. El periodista William Safire del New York Times dice, un presidente de los Estados Unidos acaba de asumir lo que equivale a poderes dictatoriales para encarcelar o ejecutar a extranjeros. Y hay precedentes durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos secretamente juzgaron a los alemanes que llegaron a Estados Unidos con submarinos con planes para sabotear. Ellos fueron encontrados culpables, la mayoría fue ahorcada y la Corte Suprema aprobó esa acción. Así que juicios secretos son en apariencia constitucionales, pero ellos niegan a los acusados la protección que la Constitución ofrece. Por el otro lado, los hombres que pusieron bombas en el World Trade Center en el 1993 fueron juzgados por un tribunal civil con protecciones constitucionales, y eso pareció funcionar. A lo mejor la cuestión es qué tipo de mensaje se envía cuando una nación que se jacta de sus libertades y su democracia y dice, sí, podemos encarcelarte por una semana sin tener acusaciones, y sí, podemos escuchar a hurtadillas cuando tú hablas con tu legal, y si tú eres extranjero te podemos juzgar y ejecutar en secreto. ¿Es eso lo que las democracias hacen? Yo soy Bruce Wharton. Ahora, lo que es interesante es que George Bush especificó este asunto y dijo que si usted habla deliberadamente en contra de los Estados Unidos, usted califica también como un terrorista. Eso es interesante. Así que ellos te pueden encarcelar sin un proceso y ellos te pueden ejecutar. Imagínense, todas estas leyes que existen ahora, uno ya no tiene que esperar más. En cuanto ocurra un cambio mayor, todo ya está en su lugar, todo puede ocurrir muy rápidamente.
Un periodo de extrema tribulación y de miseria sin precedentes va a cubrir pronto todo el mundo. La destrucción de los elementos no deseables. Este es R.P. Laurie Krishna, Kalki Avatar, que habla. Maharishi Mahesh Yogi, un hombre interesante. ¿Y qué dice él? El hombre que introdujo la práctica oculta de la meditación trascendental dice: no hay ni va a haber un lugar para el que no es apto. Los aptos liderarán y los que no están aptos no pueden seguir y no hay lugar para ellos. En la era de la iluminación no hay lugar para las gentes ignorantes. Interesante. Matthew Fox, ¿se acuerdan? Ese es el famoso teólogo católico. Él habla de la nueva era con sus 4 billones de habitantes. ¿Y qué ocurrió con los otros 3 billones? ¿Qué ocurrió con ellos? El autor John Randolph Price, el autor del libro The Super Beings, los super seres, identifica a los cristianos en esta cita. Hay algunos grupos que continúan aferrándose a la idea absurda de que el hombre es un pecador miserable, un gusano de polvo. Y él también nos indica que 2,5 billones de personas serán muertos. Y el humanista de la nueva era, John Dunphy, se refiere al cristianismo como a un cadáver que se está pudriendo. Podríamos seguir con más citas. Esa es una persona interesante, el príncipe Felipe. Él dice que si yo voy a ser reencarnado, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir algo para resolver la sobrepoblación. Esas personas son ocultistas de alto calibre y son muy amigables. Ted Turner, presidente de la Better World Society, la Sociedad por un Mundo Mejor, ha llamado a los cristianos tontos y perdedores. Y él también ha dicho que la población tiene que disminuir y él quiere una población de unos 250 a 300 millones de personas, un declino del 95% de los niveles presentes. Bueno, quién sabe, a lo mejor un día nos va a dar un ejemplo sobre ese asunto. Las piedras guía del estado de Georgia son piedras muy interesantes, están aquí en los Estados Unidos y allí están en el estado de Georgia. ¿Y qué son? En una de las más altas colinas en el condado de Elbert, en Georgia, se encuentra un monumento gigante de granito inscrito en 8 diferentes idiomas sobre las 4 piedras gigantes que sostienen la piedra angular y hay 10 guías o mandamientos. Al monumento se lo refiere alternativamente como a las piedras guía del estado de Georgia o al Stonehenge americano. El mensaje es: 1, mantener la humanidad bajo el medio billón. En equilibrio perpetuo con la naturaleza. Es interesante qué va a ocurrir con el resto. De segundo, guía la reproducción de manera sabia, aumenta la buena forma física y diversidad, unir la humanidad con un nuevo idioma vivo, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con razón controlada, proteger a los pueblos y las naciones con leyes imparciales, que todas las naciones gobiernen internamente y resuelvan disputas exteriores en un tribunal mundial, eviten leyes insignificantes, mantengan un equilibrio entre los derechos personales y deberes sociales, atesoren la verdad, no sean un cáncer sobre la tierra y dejen espacio para la naturaleza, espacio para la naturaleza. 10 reglas. ¿Qué ocurre con el resto de la humanidad? ¿Qué van a hacer con ellos? Esas personas tienen homicidio en sus corazones. Bueno, asuntos interesantes. Aquí hay Stonehenge original. Aquí hay un pequeño hueco en esta roca en Georgia. El hueco en la roca fue perforado en la piedra central para que la estrella del norte, que en la masonería es un símbolo de Lucifer, pudiera verse en cualquier momento. Este fue uno de los varios requisitos que se estipularon por R.C. Christian para construir el Stonehenge americano. Y después dice allí en las piedras guía del estado de Georgia que estas piedras guía puedan ser guías en una era de la razón. Era de la razón. Ahora, esa es una frase interesante porque la era de la razón fue un libro escrito por Thomas Paine y su intención era de destruir las creencias judío-cristianas sobre las cuales la República Americana había sido fundada. Asuntos interesantes que se están juntando. Bueno, yo tengo noticias para esos asesinos futuros y para sus pequeños planes. Daniel 2:44 nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Qué promesa tremenda. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Estas personas son hechiceros. Ellos adoran a Lucifer y a los adúlteros y contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
En el libro 9 de Testimonios en inglés, página 101, Ellen White dice, que pudiéramos ver las necesidades de estas ciudades, así como Dios las ve. En un tiempo como este, cada mano tiene que ser utilizada. El Señor viene y el fin está cerca. Sí, cercano está. Dentro de poco tiempo ya no nos será posible trabajar con la libertad de la cual gozamos ahora. Escenas terribles están frente de nosotros y lo que tenemos que hacerlo rápidamente. ¿Y por qué estamos tan dormidos? También en mi propia iglesia. ¿Cuántas veces en mi propia iglesia yo escucho, el Señor aún no viene, tenemos aún mucho tiempo? ¿No tienen ellos a vigilantes en la muralla de Sión que vigilan y ven y miran a todas esas cosas? Yo no creo que tenemos mucho tiempo. Yo creo que estamos así de cerca. Y ellos saben quién es el enemigo, lo han identificado. Es nuestro deber emplear todo medio posible para ayudar en la proclamación de la verdad. Tenemos que obrar como nunca hemos obrado anteriormente. El Señor viene muy pronto y estamos ingresando a las escenas de calamidad. Las agencias satánicas, aunque invisibles, están obrando para destruir la vida humana. Yo creo que esta mujer era una profeta. Ahora sigue. Ahora es nuestro tiempo para obrar con vigilancia. Nuestros libros y periódicos tienen que ser llevados a la atención de la gente. El evangelio de la verdad presente tiene que ser dado a nuestras ciudades sin tardar. Tenemos que despertarnos para cumplir nuestros deberes. Yo les quiero decir hoy en día, yo soy un adventista del séptimo día porque yo creo con todo mi corazón que ellos predican la verdad. Y yo les quiero decir otra cosa. Yo luché como un león para no convertirme en un adventista del séptimo día. ¿Ustedes creen que yo quería renunciar a todo en el mundo? Yo tenía todo. Yo era un profesor en la universidad, tenía esto y el otro, yo tenía todo. Yo tenía todo. Yo no quería renunciar, pero no tuve elección. Porque yo verifiqué todas las doctrinas y yo quería encontrar una vía de salida. Créame, yo busqué para encontrar una vía de salida, pero no hay una vía de salida. Porque como el catolicismo romano dice, o es una vía o es la otra. Ellos mismos dicen que no hay otra elección. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo era un católico romano y tuve que cambiar lados. Y lo hice. Y yo no quiero luchar con nadie, yo no quiero crear guerra, yo no quiero herir a nadie, yo solo quiero que la gente entienda y que ellos puedan ser salvos. ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? ¿Por qué quieres morir? Acepta la verdad, salte, haz de Jesús tu rey. ¿Cuál es nuestro problema? ¿No podemos ver lo que está aconteciendo en el mundo? Destrucción inminente, también por Ellen White, el espíritu de profecía, el hogar adventista en inglés. El tiempo está cerca cuando grandes ciudades serán arrebatadas y todos tendrían que ser advertidos que esos juicios vienen. Ojalá el pueblo de Dios tuviera un sentido de la destrucción inminente de miles de las ciudades que ahora están casi totalmente dadas a idolatría. Bueno, ¿están ellos planeando la destrucción de mucha gente, sí o no? Y ellos utilizarán esto como una excusa para eliminar los otros con ellos. Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿No es esta una promesa tremenda? Pues ¿de qué tenemos miedo? Yo no tengo miedo. Yo he aprendido a confiar que Dios hará todo lo que Él promete. Y Él ha prometido que a tu puerta no llegarán. Él lo ha prometido. Él ha dicho, las plagas caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Salmo 91:7. Internalicen las promesas, lean sus Biblias, apodérense de las promesas, háganlas todas suyas. Si usted quiere agarrar mi Biblia, mírenla. Cada página tiene las letras P de promesa en ella. Porque doquiera que yo encuentre una promesa de Dios, yo escribo una letra P y digo, gracias Señor, esta promesa es para mí y es para ustedes también. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En la palabra de Dios. Y nosotros vamos a necesitar las promesas, pero no es suficiente leerlas, tenemos que creerlas también. Y para eso necesitamos una relación, necesitamos el aceite. Derramen el aceite de la experiencia en sus botellas para que cuando el Señor venga, ustedes puedan permanecer firmes. Vamos a casa pronto. Y todos los que son huéspedes aquí esta noche, yo quiero disculparme por haber herido a muchos sentimientos. 1000 disculpas, porque yo sé que lo que he dicho es muy penetrante, áspero, y significa cambio, significa cambiar. Pero yo quiero que ustedes crean que yo lo estoy haciendo con la absoluta convicción de que esa es la verdad. Yo creo que tengo la Biblia que lo apoya, que apoya cada palabra. Y yo he hecho todo lo posible en mi poder para darles la evidencia que esto es verdad.
Y usted lo puede rechazar, esa es su libertad de elección. Esto es lo bello de la libertad de elección. Pero usted no va a poder decir que nunca escuchó este mensaje. Usted no va a poder decir eso. Y si usted está pensando, bueno, ¿por qué he asistido? ¿Por qué he asistido? Si no me hubiese asistido, me hubiese ahorrado ese desastre. ¿Cuántas veces yo he deseado? ¿Por qué conocí a ese carpintero más pesado que el plomo que me dio este folleto? ¿Por qué lo conocí? Sí, yo he pensado eso muchas veces. Pero es increíble, yo les voy a decir algo. Caminar con Dios es una experiencia que yo no cambiaré por nada en el mundo. Yo no quisiera tener en mi vida de ninguna otra manera. Afortunadamente, Dios te da las calamidades, las pruebas de parte en parte. Él no te las da de todas de un golpe. Pero este es el hecho. Y yo no quiero poner ninguna presión sobre nadie. Yo les estoy dando los hechos. La gente me llama el hombre de los hechos. Escoja. O esto es de Dios, o yo soy un loco de atar. Esa es su elección. That's your choice.